Listo. Muy bien, adelante. Adelante, Martín. Iniciemos. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto nuevamente contar con la presencia de cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a tener el gusto de contar sobre el tema de transferencia de información agroclimática a agricultores y el uso de la metodología PICSA. Para los que nos han dado seguimiento desde un inicio, pues esta ya la habíamos comentado en los diálogos primarios, en el cual creo yo que eso es sumamente importante, tomando en cuenta los últimos diálogos y la importancia que tenían en las mesas técnicas agroclimáticas, ese conocimiento técnico, científico, la relación entre los servicios climáticos y la agricultura, la variabilidad climática. Eso se mide en una mesa técnica agroclimática, pero de nada sirve si nosotros no podemos transmitir esa información a nuestros agricultores, y eso es por eso retomamos nuevamente, por la cantidad de personas que nos están acompañando en los diálogos del lunes, poder retomar esta metodología PICSA, que es una manera de transmitir el conocimiento o los diálogos que se realizan dentro de las mesas técnicas agroclimáticas, o transmitir esa información necesaria de una manera comprensible a nuestros agricultores. Entonces, a raíz de eso, pues, gracias Jesús, ha hecho nuevamente las gestiones para que podamos tener esa retroalimentación, y para los que no conozcan esta metodología PICSA. Entonces, para mí es un gusto poder presentarles a Diana Giraldo. Creo yo que es la que ha dado inicio en la mesa técnica agroclimática de Chiquimula, y después de mucho tiempo, pues creo yo que a ver a ella el crecimiento que han tenido las mesas técnicas agroclimáticas aquí en Guatemala, y la importancia y la relevancia que está tomando para nosotros como Ministerio de Agricultura, para todo el sector agropecuario, desde el interés de cada uno de nuestros sectores. Entonces, voy a tener el gusto de poder presentar a Diana Carolina y contarles un poco de cómo ha sido su formación, y ha trabajado, y su hoja de vida, para que sepan la profesional que nos acompaña hoy en el diálogo tiene una amplia experiencia en estos temas, y voy a poder tener el gusto de presentárselas. Diana Carolina Giraldo trabajó 3 años en el Centro Internacional de la Formación, Centro Internacional de la Papa en Lima, Perú, donde realizó sus estudios de maestría en meteorología en la Universidad Nacional Agraria La Molina, acreditada por la OMM. Luego se unió al Centro de Pronósticos de Tiempo y Estudios Climáticos en Brasil, y posteriormente llegó al Centro Internacional de Agricultura Tropical, que es el CIET, en Cali, Colombia, en el año 2012, como científica del clima. Actualmente cursando su segundo año de doctorado en la Universidad de Reading, en Reino Unido, en la Escuela de Agricultura, Políticas y Desarrollo, enfocando su investigación en servicios climáticos para la agricultura en Latinoamérica, y trabajando como asistente de investigación bajo un proyecto de la Organización Internacional del Cacao. Durante los 8 años que lleva trabajando en el CIET, Diana nos ha acompañado o ha liderado la implementación de 35 mesas agroclimáticas en 10 países y servicios climáticos participativos con agricultores en 4 países. Diana hace parte del equipo de modelación del clima y cultivos que ganó en el 2017 un premio en las Naciones Unidas entregado en la ceremonia de la COP23 por sus contribuciones a cerrar la brecha entre la generación de información climática y su uso por parte de los agricultores. Entonces, como vemos, pues es un gusto volver a tener nuevamente aquí, por lo menos este tiempo que nos pueda compartir Diana con nosotros. Y bienvenida, Diana, y muchas gracias por haber dado este primer paso en las mesas técnicas agroclimáticas aquí en Guatemala. Gracias. Muchas gracias, Martín, por la bienvenida, y bueno, gracias a todos por darme la oportunidad de compartir las lecciones aprendidas en este espacio, y bueno, bienvenidos a todos los participantes. Adelante, Jesús David. Muchas gracias, Diana. Bueno, como ustedes saben, pues estamos tratando de ir dinamizando y cambiando en algunas ocasiones el diálogo, las dinámicas que llevamos.
El día de hoy vamos a hacer algo un poquito diferente comenzando. Ahorita en este momento les voy a enviar a todos a través del chat el link para que nos puedan ayudar contestando una encuesta muy sencilla que nos va a ayudar a tener algunas preguntas orientadoras a lo largo del diálogo del día de hoy. Entonces les voy a enviar el link y la idea es que ustedes ingresen y puedan ir llenando la encuesta. Vamos a tener un cronómetro acá, nos vamos a demorar un máximo de 6 minutos haciendo esto y luego vamos a mirar los resultados y los vamos a discutir. Y a partir de eso, después Diana va a hacer su presentación y vamos a cerrar con el diálogo como siempre lo hacemos. Entonces, como les digo, la encuesta nos consta de 5 preguntas y vamos a ir viendo los resultados a medida que ustedes van terminando. Para cada pregunta vamos a dar un tiempo de 1 minuto para resolverla. Vamos a tener un temporizador acá que todos van a estar viendo. Y la idea es que pues al final miremos cómo nos dieron los diferentes resultados. Así es de que en este momento voy a pegar el link de la encuesta para que todos la puedan llenar en el chat y les agradecería que la puedan abrir y puedan comenzar a contestar las preguntas. Muy bien, ya tenemos el link en el chat. Esta es la primera pregunta que vamos a resolver, es desde su conocimiento, ¿para qué les sirven los pronósticos agroclimáticos a los agricultores? Y hay una serie de respuestas que les agradezco los puedan leer en detalle para que puedan contestar correctamente dependiendo de lo que ustedes conocen. Y como les digo, vamos a dar 1 minuto para esto, ¿listo? Y ese minuto comenzaría a partir de ya. Perdona, Jesús, fíjate que yo no veo todavía en el chat el link. Vamos a pegarlo de nuevo. Ya está, Jesús. Muy bien, súper. Vamos a responder ahora la segunda pregunta, ¿perfecto? La segunda pregunta simplemente es, actualmente la información de los pronósticos agroclimáticos está llegando a muchos o pocos productores. Vamos a dar para esta respuesta 30 segundos. Bueno, muy bien. Vamos a ir a la tercera pregunta. La tercera pregunta es, a los agricultores a quienes llega la información agroclimática, ¿la entienden? Entonces las respuestas van a ser alrededor de si las entienden o no las entienden. Vamos a dar 1 minuto para contestar esto.
Ok, muy bien. Vamos para la cuarta pregunta. Para esta vamos a dar un poquito más de tiempo. La idea es que ustedes contesten con una respuesta corta. La pregunta es, ¿qué tipo de conocimientos requieren los agricultores para usar la información generada en las mesas técnicas agroclimáticas? Entonces vamos a dar 2 minutos. La idea es que sea una respuesta corta, pero que la piensen bien. Bueno, muy bien. Listo. Y con base en eso llegamos a nuestra última pregunta, la cual es, ¿cuáles son las principales barreras que hay para que los agricultores utilicen la información agroclimática? Vamos a dar para eso también 1 minuto, como hemos estado dando para las otras que son así corticas. Hola, hola. Veo que está levantando la mano Edgar René. Adelante, Edgar. Sí, buen día. Yo creo que lo que hace falta a los agricultores es
la falta del acceso a la tecnología y conocimiento de la misma, porque la mayoría de agricultores no tienen conocimiento para poder aplicar la tecnología y tener acceso a algunos conocimientos que se le dan a través de la mesa técnica, únicamente. Muchas gracias, Edgar. Sí, vamos a mirar aquí en línea lo que acabamos de responder todas las personas que estamos participando al respecto de cada una de esas preguntas que hicimos. Entonces vamos a ver para la primera, que era desde su conocimiento para qué sirven los pronósticos agroclimáticos a los agricultores. Vemos que la mayoría contestó que para todas las anteriores. Todas las anteriores eran planificación de cultivos, manejo de cultivos, optimizar recursos, evitar pérdidas, prevenir heladas, prevenir riesgos y desastres. Y pues ahí venía la respuesta de todas las anteriores. Vemos que la mayoría de las personas que están aquí conectadas creen que sirven para todas estas diferentes aspectos, ¿no? Y vemos un segundo grupo que principalmente se enfoca en la planificación de cultivos con respecto a la elección de las fechas de siembra, fertilizantes, variedades, etc. Entonces, digamos que aquí podemos resumir que en general vemos que sí hay una utilidad, no vemos ninguna respuesta a las personas que sea que no sirven los pronósticos. Sin embargo, de pronto el alcance que algunos ven es mayor al que ven otros con respecto a lo que se puede llegar con la información agroclimática. Ahorita más adelante vamos a ver si de pronto Diana en su presentación nos puede ayudar un poquito también a través de lo que ella va a mostrar a responder estas preguntas y ver si realmente podemos llegar a un alcance mayor al que algunas de las personas están evidenciando hasta el momento. Muy bien, lo segundo la segunda pregunta era, ¿actualmente la información de los pronósticos está llegando a muchos o a pocos agricultores? Como vemos, la mayoría considera que está llegando en este momento a muy pocos agricultores. Con la tercera pregunta que hicimos, vendría siendo a los agricultores a quienes llega la información agroclimática, la entienden, y había 4 opciones. Una era sí, pero no la usan. La otra era que sí la entienden y la usan constantemente. La otra era no la entienden y la última era no confían en la información. Y aquí sí podemos ver que hay una división entre todos, ¿no? Siendo un poquito predominante más los que creen que no confían en la información y tal vez por esa razón no la usan, ¿no? Pero vemos que realmente que está como muy dividido, ¿no? Casi que sería una proporción muy similar entre las diferentes respuestas. Muy bien, con respecto a las preguntas específicas de qué tipo de conocimiento requieren los agricultores, pues no alcanzamos a ver exactamente todas las respuestas, pero vamos a hacer un sondeo, a ver qué fue lo que contestaron algunos. Muy bien, vamos a mirar aquí al azar qué fue lo que contestaron. Entonces, algunos escriben uso de tecnologías, interpretación de información. Tecnologías, información. Otros responden pronósticos de lluvia, manejo de plagas. Esto vendría estando como en el tema de manejo, ¿no? Otros responden fechas de las lluvias y canícula, o sea, información agroclimática. Otros están diciendo conocimientos básicos. Me imagino que se refiere como conocimientos de los cultivos, tal vez. Hubiera sido un poco mejor, más específica la respuesta. Otros de pronto dijeron aprendizaje dentro de los CADER. A ver, miremos otras. ¿Algún enfoque de agricultor a agricultor? Como, me imagino que se refieren como a redes entre agricultores en las que se transmite información. ¿Sí? Quizás otra respuesta, técnicos más su experiencia en campo. Me imagino que eso se refiere más como hacia la asistencia técnica al productor. Y miremos otras dos, a ver. Otros contestaron, algunos no leen, no saben leer. Me imagino que en esto pues estaría más enfocado como en la forma como se transmite la información al productor, ¿no? Que probablemente para los que no sepan leer, la forma no es como a través de los boletines o a través de algunos textos.
Y vamos a mirar una última respuesta, así como haciendo un sondeo general, en la que alguien contesta ninguna. Alguien dice que no requieren ningún conocimiento adicional, ¿no? Solo un lenguaje claro y simple. Entonces, como podemos ver al respecto de esto, hay bastantes posiciones, ¿no? Realmente ninguno tiene no hay como una tendencia que veamos una posición clara. Por ahí algunos hablan de asistencia técnica, otros hablan como intercambios de productores, pero realmente, si yo resumiera un poco lo que estamos viendo acá, es como que realmente todos tenemos una visión diferente. Eh, y eso se puede resumir en que sí sabemos qué requieren los productores de una forma individual o de una forma grupal, más bien no sabemos qué es lo que están requiriendo ellos, ¿no? Muy bien, y vamos a ver la última respuesta a la última pregunta, que era ¿cuáles son las principales barreras que hay para que los agricultores utilicen la información agroclimática? Para esto habían 6 respuestas, que era que puedan entender la información, que les llegue la información, que conozcan de tecnologías y prácticas para reducir los efectos del clima, que aprendan a tomar decisiones con base en probabilidades, y otra que era pues todas las anteriores o que no hay ningún tipo de barrera. Entonces al respecto vemos que la mayoría considera que la respuesta que más predominó fue todas las anteriores, es decir, que hay distintos tipos de barreras para que utilicen la información. Vemos un grupo que es el más pequeño, que considera que no hay ninguna barrera para que los agricultores utilicen la información. Y hay otros grupos, algunos que dicen que una barrera es que les llegue la información, que es la principal barrera. Otros es que conozcan las tecnologías. Es decir, que no solamente es que llegue la información, sino que conozcan cómo utilizarla, qué tipo de prácticas y tecnologías. Y hay otro grupo que dice que aprendan a tomar decisiones con base en probabilidades, es decir, que aprendan a utilizar esos datos con incertidumbre, asociada a que todos los que participan en la mesa saben que tienen los pronósticos. Muy bien, creo que este ha sido un ejercicio interesante como para poder partir y darnos hecho algunas preguntas y ver que realmente pues todos tenemos algunos puntos diferentes de posición con respecto al tema de servicios climáticos. Considero que en este momento podríamos abrir la discusión para que habláramos unos 10 minutos, si algunos quieren discutir con respecto a los resultados que vimos. Entonces tendríamos en este momento micrófono abierto, si algunos quieren hacer alguna intervención en este momento. Sí, aquí Hugo Rodríguez. Adelante, Hugo, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas ahí. Yo considero que con respecto a los ítems que están ahí, hay muchas situaciones que los agricultores están dispuestos a tomar ciertas, ¿qué le diría yo? Pronósticos con respecto al tiempo, pero muchas veces uno de los problemas muy graves es que la información no les llega, les cuesta entenderla. Entonces, y los pocos que logran captar con respecto a diferentes formas como transmitir eso, creo que los agricultores aprovechan ese pronóstico. Pero como decía ahí, la mayoría no lo creen, ¿verdad? Por la misma situación en cada país, de los pronósticos no va a llover y son chamarrazos de agua, o va a llover, no llueve. Pero yo considero que con toda esta información hoy en día, los agricultores como si ya ven que sí, los pronósticos están siendo más reales. Entonces, la forma para que ellos, imagino yo, que sea más un lenguaje claro, a un compañero que digo ahí, claro y entendible. Ahí pueden aceptar poner en práctica todo eso. Pero mientras les hablemos mucha información con un lenguaje muy sofisticado, yo creo que quedarán peor. Pero si vamos con un lenguaje técnico y muy bajo, yo creo que la información y la adaptación de todos los conocimientos de los agricultores los pueden aplicar todos los conocimientos que uno o usted puedan dar en un momento dado.
Cambio. Muchas gracias. Muy enriquecedores los aportes y de lo que estamos viendo y lo que vimos en los datos, que realmente son datos que casi que en directo que estamos viendo de lo que están pensando los diferentes participantes. No sé si alguien más quiere hacer alguna intervención en este momento, alguna reflexión con base en lo que vimos. Muy bien. Francisco, adelante, Francisco. Sí, bueno, mi comentario es el siguiente. De alguna forma, el agricultor va a aceptar la información, aunque sea poca, ha ido aceptando este tipo de probabilidades, ya sea de lluvia, ya sea de sequía, pero de alguna manera se ha ido adaptando. Por ejemplo, en el municipio donde yo trabajo, pues hay algunas comunidades que han tenido o han alcanzado ya cierto éxito siguiendo algunos pronósticos a los que ellos han tenido acceso. Algunos que ya manejan redes sociales, pues se han dado cuenta de la importancia de ese dato. Pero lamentablemente sigue siendo muy poca la a eso. En primer lugar, tenemos que aceptar que a nosotros como técnicos es muy poca la información que nos llega. Y por lo tanto, pues no tendríamos mayor cosa que compartir con los agricultores. Y ahí es donde existe el problema de incertidumbre digamos, en la siembra, en el momento de siembra de maíz, principalmente. Estamos, gracias. Jesús David, estás en mute. Gracias, Director. Muchas gracias, Francisco. Sí, decía que muy valiosa su intervención y creo que mencionó varios de los puntos que esperamos, digamos, poder ayudar de alguna u otra forma a profundizar para que los técnicos puedan tomar mejores decisiones en cuanto a la forma como se puede llevar la información a los agricultores y las fuentes de las cuales pueden tener esa información. Veo también levantada por acá la mano de Aldo Zúñiga, de Insibume. Aldo, adelante. Gracias, Jesús. Buenas tardes a todos. Les quiero compartir que estamos haciendo actualmente un monitoreo del alcance de las mesas técnicas y como conclusiones de algunas preguntas que están relacionadas con estas que nos acaban de hacer, les quería compartir que algunas de las limitantes que hemos encontrado principalmente para que llegue la información es, bueno, en primer lugar, la situación de la pandemia. Esta situación del COVID nos ha obligado a todos a confinarnos y muchos de los extensionistas no están logrando hacer su labor de extensionismo debido a esta situación. No voy a enumerar las limitantes en ningún orden específico, solamente enumerarlas como tales para su conocimiento. Otro gran limitante es el analfabetismo. Lamentablemente no todas las personas o los agricultores han tenido la oportunidad de obtener una educación adecuada o tan siquiera aprender a leer y escribir. En otros, pues simple y sencillamente no les llega la información o no la entienden. Sin embargo, es importante resaltar que hay un gran deseo de aprender y de recibir la información. Y conforme el agricultor vaya descubriendo que puede ir confiando en la información que se le está proporcionando y que los resultados que obtiene de acuerdo a las recomendaciones que ahí se dan en los boletines o en la información que se divulgue, pues en esa medida también van a ir utilizando más la información y de hecho hasta preguntando más por la información que se pueda compartir
con ellos desde el punto de vista agroclimático. Gracias. Muchas gracias, Aldo, por tu intervención y por pues, contarnos esa iniciativa que están teniendo desde INSEUME, muy valiosa, y pues algunos de los resultados que han evidenciado hasta el momento. Muy bien, tenemos espacio para una persona más, si lo quieren. Douglas, veo Douglas Benavides con la mano arriba. Adelante, Douglas. Hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Lo escuchamos perfecto, Douglas, adelante. Muchísimas gracias por la oportunidad. Pues fue un problema de conexión, entré un poco tarde, pero es un placer estar acá. Trabajo para el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo en Centroamérica. Y para nosotros el tema de la información agroclimática, creo que el reto que tenemos todos, y quizás pudiéramos reflexionar sobre eso, es cómo ponemos esa información de una manera que el productor la entienda y que la pueda utilizar. Ese es un reto fundamental porque a nivel técnico nos hemos especializado en complicar los términos. A nivel de cambio climático, por ejemplo, mitigación es una cosa, a nivel de gestión de riesgo, mitigación es otra cosa, y ahí vamos cada día pues complejizando los conceptos. Entonces tenemos como reto ver cómo ponemos esa información de una manera que el productor lo entienda. Y dos, que es fundamental, que creo que personalmente algunas organizaciones no hemos trabajado mucho sobre eso, son los canales de comunicación que utilizamos para transferir esa información. Si es verdad que ahora hay múltiples plataformas, pero por ejemplo en encuestas que nosotros hemos hecho en el territorio con pequeños productores, la radio sigue siendo un medio de comunicación fundamental, y más las radios comunitarias o las radios en los municipios. Entonces, cómo a través de esos canales de comunicación que siguen siendo los más utilizados por el pequeño productor, podríamos llevar esta información, solo para una pequeña reflexión de tenerlo en cuenta como retos para lograr esa transferencia eficiente de la información agroclimática al principal usuario del clima. El principal usuario del clima no somos los técnicos ni los que hacemos las proyecciones climáticas, no, son los productores. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Douglas, por su intervención, que por el tiempo vendría siendo la última de esta sección. Creo que podemos rescatar, es muy importante lo que usted acaba de mencionar, la forma en la que se transmite la información a los agricultores y cómo logramos llegar a poner eso en un lenguaje para que ellos lo puedan entender y les pueda llegar. Bueno, muy bien, con base pues, en esto que hemos ya discutido un poquito y digamos viendo que hay diferentes posiciones, como lo vimos a lo largo de la encuesta corta que hicimos y de los diferentes comentarios, creo que es momento pues para darle la palabra a Diana, que es la experta que tenemos acá el día de hoy, y pues ver un poco, digamos que parte del trabajo que ella estaba adelantando y la visión que tiene y que ha comprobado que funciona en diversas partes a través del uso de este tipo de herramientas y de metodologías como lo que nos va a mostrar el día de hoy. Entonces la idea ahorita es que Diana pues nos va a hacer la presentación y nos va a dar un poco de pizza, y después de su presentación vamos a tener un espacio para poder de nuevo abrir el micrófono y que podamos discutir y tener las preguntas relevantes. Diana, muchísimas gracias y adelante. Perfecto, Jesús David, gracias. ¿Ves mi pantalla? Sí, la veo perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Y bueno, el día de hoy en este diálogo la idea es comentarles y contarles un poco la experiencia que hemos tenido en PICSA. Entonces el nombre PICSA o el acrónimo es porque viene de inglés. ¿Y qué significa? Significa Servicios Integrados Participativos de Clima para la Agricultura. Entonces lo que vamos a hacer hoy es desglosar cada uno de los términos. Entonces hablar de esos retos, oportunidades y también el trabajo que hemos hecho en Latinoamérica, ¿no? Entonces, como decían ustedes y el colega que hizo la intervención, la última intervención, es cómo incorporar esa información climática local que tenemos, aprovechando también las mesas técnicas agroclimáticas en la toma de decisiones de los agricultores, ¿no? Entonces, nuestro usuario final es el agricultor y cómo conectamos esa generación de información con el uso.
Entonces, un poco de los temas de la presentación, y aquí hay como algunos conceptos, elementos que se dieron en la encuesta y que también ustedes con sus respuestas generaron. Entonces, vamos a ver algunas en más detalle. Y quiero iniciar con la definición de servicios climáticos. Entonces, PICSA, como lo mencioné, son servicios integrados. Entonces, integrados porque vamos a ver qué integra a través de esta presentación. Participativos, porque no queremos que la entrega de información sea como se hacía antes, es decir, sentar a los agricultores, darles una charla o colocarles unas diapositivas y realmente que sea una persona la que hable y de la información, no. Ahorita hay muchas herramientas participativas donde los mismos agricultores están al inicio del proceso y realmente son los que generan todo el proceso y todas las herramientas, elementos y información para tomar decisiones. Son ellos los que realmente están en campo y nutren el proceso. Y servicios climáticos. Entonces, ¿qué es un servicio climático? Entonces, antes veíamos que quien tenía el dato tenía el poder, ¿no? Pero ahora, con todo el tema de tecnologías de información y comunicación, el que comparte la información y el que genera conocimiento realmente tiene el poder. Entonces, antes veíamos que el dato por sí solo podría generar algún cambio, pero realmente nos hemos dado cuenta que ahora el dato, la información y el conocimiento son el soporte para un servicio climático. Entonces, es decir, ya no es suficiente compartir un solo dato, decir aquí están los datos de precipitación y mire qué hace con esos o cómo toma la decisión, sino realmente convertirlo, traducirlo en información y luego generar conocimiento. Entonces, los servicios climáticos tienen 4 componentes muy importantes. Ustedes lo han visto, los que han participado en las mesas técnicas agroclimáticas, y es el tema de la coproducción, ¿no? Entonces, no solo, y lo vemos en muchos países, no solo el servicio meteorológico genera información. Entonces, por ejemplo, en Colombia hay muchos de gremios o federaciones que tienen sus propios unidades o equipos de agrometeorología y también generan información específica para sus cultivos. Obviamente hay un consenso, hay unas reuniones entre los meteorólogos del servicio meteorológico y estos grupos de cada una de las instituciones. Entonces, por eso llamamos coproducción. O también hay redes locales. Vuelvo con un ejemplo de Colombia, donde tenemos un trabajo con comunidades indígenas, donde tienen redes locales de monitoreo con estaciones locales y eso nutre, obviamente, la coproducción de información a nivel local. Luego tenemos la traducción y ahí es donde también un colega que participó y habló dijo que esto es muy importante, sobre todo porque lo que mencionaba, ¿no? El dato por sí solo no genera un cambio de decisión, sino que necesitamos traducirlo no solo para el sector agrícola, sino que genere un proceso de toma de decisiones. Entonces, ¿qué significa 60 milímetros en mi cultivo de frijol, de maíz? ¿Qué significa ese requerimiento hídrico? ¿Cómo traducimos, por ejemplo, un cambio en la época o el inicio de las lluvias? Entonces, es muy importante mirar cómo traducimos esa información. Y el tema de comunicación, ustedes lo mencionaron, comunicación. ¿Qué canales tenemos? ¿Qué formatos? ¿Cuál es el formato más fácil? ¿Un mensaje clave? ¿Una gráfica? ¿Un video? ¿Un mensaje de texto por WhatsApp? Y ahí vienen los canales, ¿no? WhatsApp, radio, televisión, de agricultor a agricultor, visita la finca. Y nos vamos a centrar en esta presentación en el tema de uso, ¿no? Que es como el último eslabón y el eslabón perdido. Es cómo hacemos para que toda esa información que generamos, que traducimos y comunicamos, la usen los agricultores. Entonces, con estos 4 componentes,
se generan los servicios climáticos, que es para la toma de decisiones informadas sobre el clima. Y como ustedes ven, no solo para agricultura, sino para el tema de salud, para el tema de atención de riesgos y desastres, para el tema de energía, agricultura, aguas. Entonces me gustaría, aprovechando que tenemos hartos participantes y que conocen las mesas técnicas agroclimáticas, escuchar a 1 o 2 personas que me digan cuáles son los ingredientes para el éxito de las mesas técnicas agroclimáticas, los que han participado en las mesas. Entonces, como dice Jesús David, abrimos micrófonos si alguien me quiere contar cuáles son esos ingredientes que ven exitosos para las mesas técnicas. Bueno, aquí Hugo Rodríguez. Adelante, Hugo. Para el éxito de las mesas técnicas, primero, de los que participamos en la mesa debemos entender la información, ¿verdad? Porque si no entendemos la información, desde ahí, ¿qué tipo de información vamos a trasladar al agricultor? Entonces yo pienso que la mayoría que estamos ahí debemos entender toda la información que nos viene a nivel prácticamente global y a nivel ya local para poderla trasladar. El otro es cómo trasladar esa información. De acuerdo a las diferentes instituciones que conformamos una mesa técnica, ¿qué medio vamos a utilizar para que esa información llegue donde debe llegar y quiénes? A los agricultores. Y ahí radica el éxito de una mesa, porque nos sentamos un día, 2 días discutiendo, dando las recomendaciones o formulando las recomendaciones, pero yo debo de empoderarme primero de la situación que viene en el futuro para yo poderla trasladar con un valor agregado, con un plus, cómo se espera. Si los agricultores un ejemplo de un 100%, creemos que lo está aplicando el 60%, desde ahí ya creo que tenemos éxito, por las situaciones que anteriormente se dijeron, ¿verdad? La parte cultural, la parte de analfabetismo, la parte de la credibilidad que muchas veces se ha perdido. Pero si ya con el 60%, yo creo que trasladamos esa información, ya tenemos ese valor agregado que los agricultores la van a tomar. Entonces yo considero que son 3 cosas bien importantes, ¿verdad? Hay más, ¿verdad? Pero dejo el espacio para otros compañeros. Cambio. Gracias, Hugo. ¿Alguien más que nos quiera comentar? Buenas tardes, Raúl Ellis de la Mesa Técnica del Progreso. Raúl, adelante. Creo que una de las partes más importantes, si lo englobamos en 3 cosas importantes, primero sería la credibilidad que se ha generado. Segundo, el impacto que pueda generar o los resultados que pueda tener la utilización de las recomendaciones. Y tercero sería el plan de acompañamiento que nosotros siempre hemos dado en la parte de asistencia. ¿Por qué la credibilidad? Les hablo de eso, porque anteriormente acá en nuestro país y en nuestra región siempre se tomaba que si el INSIBU me decía que iba a llover, preparábamos nuestra ropa de verano, porque era al contrario, ¿verdad? Y este año creo que ellos han ajustado, han cambiado sus modelos, es de aplaudírselos y muchos de los resultados que ellos nos han dado para poder tomar decisiones con los agricultores es que han acertado, le pudiera decir, en un 80, un 90% con las probabilidades que ellos han dado en cuanto a lluvias, sequías. Entonces, eso nos ha ayudado a partir para tomar decisiones. ¿Qué nos genera esa credibilidad de los resultados o de la información? Es que nos genera el poder tener un impacto. En este año se vio porque nosotros compartimos
Los datos de probabilidad que nos dio el INSIBUME se los dimos a nuestros agricultores y muchos de ellos sembraron en secano cuando no había llovido por las recomendaciones que se dieron y sí están logrando producciones. Entonces, ese impacto y la asistencia que se le está dando por cada uno de los técnicos ha generado una mayor respuesta y una mayor aceptación de los datos, ¿verdad? Aunque muchas veces nosotros hemos estado ocupando la metodología de agricultor a agricultor, a un par de agricultores les decimos y ellos son los que riegan la bola o la probabilidad, ¿verdad? Debido a que en la región no existen radios locales o comunitarias, ¿verdad? Sino únicamente hemos estado limitando a pasar los boletines y en las visitas técnicas, en nuestra experiencia acá en El Progreso. Muchísimas gracias, Raúl. Y la verdad es muy gratificante escuchar estos ingredientes exitosos, sobre todo si tenemos en cuenta que tenemos mesas técnicas en 10 países y bueno, ya tenemos como 35, 39 mesas técnicas en Latinoamérica y cada una tiene su contexto. Entonces, por eso hablé de ingredientes, porque cada mesa es diferente, cada mesa tiene sus propios ingredientes y como decimos, como su toque secreto para ser exitosos. Entonces, la verdad me alegra mucho ver esos ingredientes, como el tema de credibilidad, es súper importante, el tema de apropiación y sobre todo porque ustedes juegan un papel muy importante en esa cadena de servicios agroclimáticos, ¿no? Es el tema de comunicación, de transferencia. Entonces, para que ustedes vean el alcance que tienen las mesas técnicas, aquí este mapa generado por nuestro colega Carlitos, en el cual están cada una de las mesas en Latinoamérica. Hay muchas lecciones aprendidas, también mucha documentación, si ustedes quieren ver cómo ha funcionado en otros países. Pero aquí hay un poco de algunos ingredientes globales, como les decía, pueden haber unos locales que funcionan muy bien para cada contexto. Y uno es el tema súper importante, es que las mesas deben ser escalables, sostenibles y debe haber un cambio en el sistema. Escalables lo hemos logrado con este mapa y el tema de escalabilidad se ha dado mucho por ustedes, las instituciones. El tema de sostenibilidad es un tema a trabajar, sobre todo porque no en muchos, bueno, no en muchos, en ciertos países las mesas dependen de proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Nicaragua teníamos un proyecto que inició con las mesas técnicas agroclimáticas y cuando se acabó el proyecto se acabaron las mesas. Entonces, es interesante ver cómo cada territorio tiene y cada país tiene su propia fórmula para llevar a cabo las mesas técnicas, ¿no? Entonces, unas dependen de los ministerios de Agricultura, otros de las federaciones, otros dependen de proyectos o plataformas más grandes como Perú. Perú tiene una plataforma de gestión agroclimática como parte de su plan de competitividad y productividad. Y el Ministerio de Agricultura tiene como objetivo construir estas mesas técnicas en Perú para fortalecer todo el tema de capacidad ante eventos extremos. Entonces, uno de los ingredientes claves es el tema de sostenibilidad, que es también medido por el tema de recursos, pero la mesa técnica como un espacio de discusión donde participan ustedes, los extensionistas, agricultores, científicos, la academia, instituciones públicas, privadas, asociaciones civiles, realmente no genera un cambio, debe generar un cambio, no porque se reúnan cada mes, cada 3 meses, realmente es una mesa técnica agroclimática. Muchas plataformas de instituciones pueden aprender, generar conocimiento, pero realmente necesitamos que esa información genere un cambio. Entonces, y eso lo hemos probado haciendo estas encuestas de monitoreo para mirar cómo se genera el tema de PICSA. Entonces, vemos el tema de liderazgo, colaboración, lo han hablado, comunicación y obviamente muy importante el tema de cómo aterrizar y cómo llevar esta información a nivel local. Entonces,
Si hablamos del tema de producción, traducción y transferencia, lo conocemos muy bien, pero nuestra misión posible con PICSA es cerrar la brecha entre esa generación de información climática y su uso por parte de los agricultores. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, vamos a generar servicios climáticos por demanda, es decir, entendiendo las necesidades y los requerimientos del agricultor y obviamente en un diálogo con ellos y conociendo cómo toman decisiones. No solo toman decisiones con información climática, sino toman información con otras variables como información agronómica, precios, la información que tengan o el acceso que tengan, por ejemplo, a créditos, a mercados. Entonces es muy importante entender primero la oferta de información. Solo les quiero mostrar esto. Igual la presentación va a ser compartida, pero necesitamos saber qué tipo de información ofrecen estos generadores de información. ¿Qué información genera INSIUME? ¿Qué información se genera en las mesas, por ejemplo, de pronóstico de seguridad alimentaria o del sistema de monitoreo de cultivos o en esos foros regionales de clima? Entonces es muy importante conocer la oferta. Luego, los flujos de información. Esto es un ejemplo rápido de lo que hemos hecho en Colombia. Entonces, aquí están agricultores en Colombia y nosotros quisimos mapear qué tipo de instituciones estaban conectados o generaban información para los agricultores, quienes visitan los agricultores y cómo reciben información, no solo de clima, también de precios, información técnica, agronómica y de crédito. Entonces acá ustedes ven las categorías y el tamaño de los símbolos es la confianza que tiene el agricultor en esa institución, ¿cierto? Entonces vemos acá, por ejemplo, agricultores que están más cercanos a una mesa agroclimática y obviamente reciben la información. Hay otros agricultores que utilizan otro tipo de información, por ejemplo, acá el calendario Bristol o información de créditos, por ejemplo, que dan ciertas fundaciones. Entonces es muy importante mirar cómo se comparte y cómo fluye esa información dentro de nuestro territorio, o sea, quiénes se conectan con nuestros agricultores. Y el tema de demanda. Entonces, dentro de las ciencias atmosféricas hay varias ramas y dos ramas muy importantes es el tema o la diferenciación entre meteorología y climatología. Entonces no voy a entrar en detalle, yo creo que ustedes lo han visto en las mesas técnicas, pero es muy importante saber, ok, tengo la oferta, tengo pronósticos de tiempo, pronósticos de clima, tengo sistemas de alerta temprana, tengo información histórica, tengo información de monitoreo o información de la estación que instalé en mi cultivo. Entonces, ¿qué tipo de decisiones yo puedo tomar? Entonces, ¿será que con una predicción climática puedo hacer un cambio o obviamente tener información sobre el tema de control de plagas e enfermedades? Si mi plaga o mi enfermedad se me lleva a mi cultivo en días. Entonces es muy importante saber qué tipo de decisiones están tomando los agricultores y en qué escala de tiempo, ¿cierto? Porque si yo doy una información en el momento que no es adecuado o después de que el agricultor tome la decisión, realmente perdimos todo nuestro trabajo porque no es en el plazo ni en las condiciones que necesita el agricultor. Entonces, acá hay un tipo de información de decisiones que se pueden tomar con información climatológica. Entonces, estamos hablando de semanas a meses, a años, y meteorología, entonces lo que conocemos con información de corto plazo, de 1 a 5 o 10 días. Y bueno, hay otras ramas como la etnometeorología que une la información del conocimiento ancestral, todo el tema de bioindicadores que tienen los agricultores, las comunidades indígenas para el tema de predicción de clima. Pero, ¿cómo logramos que la información climática sea de utilidad para los agricultores? Y eso era una de las preguntas que Jesús David mencionaba en el tema de la encuesta. Entonces,
Sin duda, vemos que las mesas técnicas constituyen un avance exitoso en aterrizar la información agroclimática a otras escalas. Entonces, a escalas locales, porque antes no teníamos mesas, entonces la información obviamente era a nivel país, en algunas regiones, pero ahora tenemos la oportunidad de aprovechar y de participar, aprovechar y participar en las mesas para aterrizar esta información. Pero con todo el trabajo que hemos hecho en las mesas técnicas agroclimáticas desde hace 7, 6 años, que empezó en Colombia, ¿cómo llevamos ese boletín agroclimático que se genera cada mes, cada 3 meses, a generar cambios en conocimiento, prácticas y actitudes hacia toma de decisiones de los agricultores? Es para eso que empezamos a trabajar con esta metodología PICSA. Entonces, disculpen el mapita que está en inglés. Esta fue una metodología que creó la Universidad de Reading en Reino Unido y empezó desde el 2011 más o menos a trabajar en África con agricultores que no saben leer ni escribir. Y luego se empezó a generar muy buenos resultados de cómo conectar la información que se generaba en África con la toma de decisiones. Entonces hay muchas experiencias exitosas y lo que quisimos fue obviamente no volver a generar o ahondar o a crear una nueva metodología, sino a mirar cómo funcionaba en Latinoamérica. Entonces iniciamos PICSA hace 3 años. Sobre todo iniciamos en Nicaragua con un piloto y luego fuimos a Colombia, Honduras y Guatemala. Entonces ya también hay otros casos exitosos en otros países. Entonces aquí ustedes ven algunos de los actividades que hemos desarrollado. Estuvimos trabajando con algunos facilitadores hace 2 años, en Haití también, en Asia, como les comenté, y en África. Y algo súper interesante, y sobre todo en esta también pandemia, es que el tema participativo, obviamente, y ahora con pandemia, estamos mirando cómo seguir generando esta metodología PICSA para apoyar a los agricultores. Si bien es una metodología creada para extensionistas y después que los extensionistas conecten esta información y obviamente realicen sus actividades con los agricultores, estuvimos trabajando este año con ICAFE, con 45 jóvenes líderes comunitarios. Estuvimos 2 días entrenándolos en la implementación, en cómo se generan estas actividades en PICSA, y la verdad fue un reto súper interesante. Ellos después generaron un proceso en sus hogares, porque son jóvenes que hacen parte de hogares cafetaleros, y también para PICSA es súper interesante trabajar con cultivos perennes, ¿no? Entonces, ya para entrar a mirar qué es PICSA, hay unos componentes claves de PICSA. Es un proceso que está diseñado para trabajar con agricultores. Entonces son 3 componentes claves. El primero es proporcionar y analizar información meteorológica y climática con agricultores. Entonces mirar qué se entiende por historia, la percepción, cómo unir la percepción de los agricultores con los datos de una estación. Obviamente todo con herramientas participativas, muchos dibujos, obviamente también dinámicas participativas, juegos para explicar el tema de incertidumbre, de probabilidad. Luego, cómo esa información se traduce a la toma de decisiones de los agricultores a través de sus medios de vida, de sus cultivos y también de especies pecuarias, ¿no? Acá no nos vamos a encasillar en un cultivo, sino vamos a tomar todo lo que tenga el agricultor en su conjunto. Obviamente los cultivos más principales o sus medios de vida, ¿no? Dependiendo si es un agricultor de subsistencia o comercial, pequeño, grande. Luego tenemos un conjunto de herramientas participativas que permiten a los agricultores utilizar esta información para planificar y tomar decisiones y de acuerdo con sus circunstancias. Entonces, algo importante es que para PICSA
los agricultores están en el centro de los servicios climáticos, ¿cierto? Entonces, PICSA trabaja desde el inicio de manera participativa para apoyar la planificación y la toma de decisiones. Entonces, los agricultores son los mismos que generan la información, obviamente traducida para sus tomas de decisiones. Luego, ellos mismos se encargan de comunicar qué han entendido y obviamente qué tipo de información ellos requieren y cómo se conecta, por ejemplo, la información histórica o de pronóstico con la toma de decisiones de qué variedad voy a usar, cuál es el requerimiento hídrico, si viene un pronóstico, obviamente, de déficit de precipitación, que siembro mejor frijol o maíz, o bueno, cultivos que tengan menos requerimiento hídrico, pero eso a su vez, cómo me genera opciones de cultivo para que yo sea más resiliente en mi finca. Entonces, PICSA, y yo sé que Jesús David les compartió el manual de la metodología. Casi siempre estos entrenamientos se dan primero con los extensionistas, con ustedes. Son entrenamientos de 3 días y 4 días, 3 días de teoría por cada uno de los pasos y luego un día en campo para aplicar esta metodología. Entonces, pero como todo, y obviamente como es un manual, no es una receta de cocina, hemos aplicado esta metodología de PICSA en Nicaragua con agricultores de café, granos básicos, en Cauca con comunidades indígenas, sobre todo agricultores de subsistencia, granos básicos, y también en Colombia, en Boyacá, con agricultores que tienen un tema de explotación de recursos, tema de minería, y que quieren empezar a diversificar, obviamente para rescatar todo el tema de producción agrícola. Entonces, cada uno de estos documentos de trabajo es la aplicación de PICSA al contexto de cada uno de los territorios. Entonces, yo les dejo acá los documentos, igual rápidamente para ya pasar directamente a PICSA. Ustedes pueden encontrarlo acá en Agroclimas. Les voy a... un momento. Pueden encontrarlo acá colocan Google, Agroclimas, CICAF, está aquí en el primero. Y luego se van a publicaciones y ahí encuentran mucho material de todo lo que les hemos venido comentando en esta presentación. Entonces, la implementación de PICSA en Cauca, la implementación de PICSA en Nicaragua, los manuales, lo que hemos hecho en frijol y en maíz en Colombia. También hay temas de Guatemala, lo que les mencionaba de oferta y demanda para la información. Listo, entonces ya entrando en materia, y porque me quedan como 10, 12 minutos, PICSA es una serie de pasos para trabajar con el agricultor. Entonces, ¿qué hacemos? Generamos grupos de agricultores, ustedes trabajan con grupos de agricultores, entonces recomendamos que esta metodología más o menos sean grupos menores de 25 agricultores, dependiendo del número de extensionistas que trabajen con los agricultores. Y estos pasos se desarrollan en 4 sesiones. Entonces, de pronto ustedes ven un montón de pasos, pero depende del contexto, ¿no? Entonces, hay agricultores y zonas, obviamente que necesitan un poco más de trabajo, pero casi en todos los países que hemos trabajamos esta metodología con 4 reuniones más o menos. Y obviamente dependiendo de esas reuniones cuándo tienen que pasar, ¿cierto? Porque al final lo que queremos es que el agricultor tome decisiones con la información, con el pronóstico que tienen. Y si generamos el pronóstico después de que haya sembrado, obviamente después de que no sea una etapa realmente clave o decisiva para el agricultor, pues no hacemos nada. Entonces, el primer paso
es generar un mapa de asignación de recursos. Entonces acá es súper importante porque conectamos al agricultor con sus aspiraciones. Entonces muchos agricultores vienen haciendo lo mismo en su finca hace, no sé, 25, 30 años y no quieren cambiar. Entonces hay agricultores pasivos, hay agricultores activos, hay agricultores líderes, hay agricultores que realmente quieren innovar y hay agricultores o variables que afectan esas aspiraciones. Por ejemplo, no es lo mismo que un agricultor sea dueño de su tierra o no. Claro, eso afecta el tema de yo qué quiero para mi finca. O sea, si no es mi terreno, entonces, ¿qué tipo de cambios quiero hacer en mi cultivo, en mi terreno, a 1, 2, 5 años? Entonces, para eso es muy importante generar mapas con ellos, mapas de asignación de recursos, es que tienen actualmente, y vemos acá una imagen de unas mujeres que están trabajando en Pixar, dibujando lo que tienen actualmente en su finca y a qué quieren llegar, cuál es ese mapa soñado, qué esperan. Entonces, de poco a poco, durante todo el proceso de Pixar, se va a ir retomando ese mapa soñado. Entonces, ¿cuáles son esas prácticas, esos cambios que yo quiero hacer en mi finca para realmente llegar a ese mapa soñado, ¿cierto? Por ejemplo, los agricultores con los jóvenes líderes de café, la herencia que tienen de sus papás, obviamente son sus fincas. Entonces, para ellos poder convertir su finca en un modelo de negocio, obviamente tener aspiraciones y mirar qué quieren hacia el futuro es muy importante porque es un valor agregado. Entonces, en el paso A se generan los mapas de asignación de recursos y se genera un calendario, no le llamamos estacional, sino agroclimático. Es decir, los agricultores generan durante los 12 meses del año qué tipo de condiciones ellos han visto históricamente. Entonces, cuáles son los meses más lluviosos, cuáles son los meses más secos, cuando se presenta una canícula, cuándo son los vientos más fuertes, la temporada de huracanes. Entonces, eso es súper importante porque responde a preguntas como qué actividades específicas en el cultivo se ven afectadas por el tiempo y el clima. Y acá cuando hablamos tiempo y clima es importante hacer una homologación del lenguaje, ¿cierto? Y es lo que mencionaban ustedes, ¿no? ¿Qué entiende el agricultor? O sea, no es decirle, mire, el concepto científico es que tiempo es esto, clima es esto, cambio climático es esto y variabilidad climática es esto. No, ellos que han visto cuáles han sido sus percepciones y obviamente los podemos llevar hacia atrás, ¿no? Cuáles han sido esos años más lluviosos, esos años más secos, obviamente cuáles han sido los años donde han tenido afectaciones grandes por la temporada de huracanes. Entonces ustedes ven acá algunos ejemplos. Esto es en Olopa también. Una agricultora dibujó su mapa actual. Entonces, cómo tiene su finca ahora y qué sueña. Entonces, ¿qué va a hacer poco a poco? Ustedes ponen el tiempo, 2 años, 3 años, 5 años, obviamente dependiendo también de los cultivos y de los cambios que quieren para su finca soñada. Y acá vemos agricultores también de café en Copán, bueno, y de varios cultivos que están dibujando, si ustedes ven acá, el calendario climático, entonces, qué tipo de condiciones ellos ven mes a mes y las actividades, entonces, qué actividades hacen para maíz, para frijol y para café. Entonces, así podemos generar, y también pido otra vez disculpas que está en inglés, podemos generar, este es un ejemplo de Honduras, de qué tipo de información y qué tipo de decisiones toman los agricultores, ¿no? Entonces, ustedes ven acá maíz, café, sorgo, frijol, pero también tienen actividades pecuarias y tienen otras actividades y otras variables que pueden afectar esas decisiones. ¿Listo? Luego en Pixar, cuando ya sabemos qué hace el agricultor actualmente, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus metas con su finca, lo conocemos un poco,
qué tipo de recursos tiene en su finca. Pasamos a trabajar con ellos el tema de información climática. Y esto es súper importante porque los pronósticos a veces dicen o escuchamos en televisión que la precipitación va a estar por encima de lo normal, por debajo, pero bueno, ¿qué es lo normal? O a veces decimos, no, es que llovió 35 milímetros en, no sé, 1 hora, 2 horas, o cayó todo lo que tenía que caer en un mes en 2 días, 3 días. Y escuchamos datos de milímetros, pero realmente un agricultor entiende qué es 1 milímetro. Entonces es muy importante empezar a aterrizar con ellos primero lo que ellos perciben, ¿cierto? Entonces, ok, ellos perciben que hay 2 temporadas muy lluviosas, pero ¿cuánto es ese porcentaje o esa cantidad en temas de milímetros? No queremos que él sepa que 1 milímetro de agua es, bueno, equivale a 1 litro de agua por metro cuadrado. Necesitamos empezar a que ellos entiendan realmente esa diferenciación entre cantidades. ¿Por qué? Porque los cultivos también tienen requerimientos hídricos y también se miden en litros de agua, obviamente caída. Entonces es muy diferente también de acuerdo al tipo de suelo que tenemos. Entonces hay ciertas dinámicas que se hacen con los agricultores para explicarles qué es 1 milímetro. Ustedes pueden ver en los documentos, o también utilizamos algunas probetas o vasitos o no sé, litros de agua para empezar a mirar cómo se diferencian estas cantidades. ¿Listo? Entonces, lo que hace esta información, este paso A con el paso, este paso B con el paso A, es que estos iconos que ellos colocaron acá sean de su percepción, sean traducidos ya a unas gráficas y a unos datos que proporciona, por ejemplo, una estación meteorológica. Entonces ya es más fácil entender cuando decimos el pronóstico, no sé, de octubre va a estar por debajo de lo normal. Ok. Wow, me sacó. Hola. Hola. Sí, te sacó de la presentación. Sí, voy a ponerla otra vez y yo creo que ya 5 minuticos terminamos. No te preocupes, tenemos hasta las 4:30. La idea es que podamos tener un rato de preguntas, tal vez unos 20 minutos, entonces tranquila. Perfecto. Entonces, si tenemos un pronóstico, obviamente esto es histórico, ¿no? Entonces, si tenemos un pronóstico que diga la precipitación en octubre va a ser por debajo de lo normal, ok, ¿cuánto es por debajo de lo normal? Entonces, es por debajo de 200 milímetros. Entonces, bueno, ya empezamos a relacionar un poco esas cantidades y podemos ir mirando qué significa. Luego el paso C, cuando ya el agricultor, obviamente aquí estoy resumiendo todo el manual, pero espero que ustedes tengan tiempo de leerlo y sobre todo también de cómo ha funcionado en algunos de los países, van a encontrar mayor información y mayor detalle. Este paso C es mirar qué entendemos por incertidumbre, por probabilidad, ¿cierto? Entonces, cuando decimos arriba, por debajo o cerca de lo normal. Y para explicar eso, hacemos muchas metodologías con dados, con monedas, hasta partidos de fútbol para mirar el tema de apuestas, porque en todo hay incertidumbre, ¿no? También en los precios, obviamente, de nuestros productos, de nuestra canasta. Entonces, es importante saber por qué se da esa incertidumbre y por qué los pronósticos a veces no funcionan o sí funcionan, ¿cierto? A veces hay épocas que es más fácil hacer un pronóstico o zonas y eso también depende de la información que tengamos en terreno, ¿cierto? Entonces, este paso es explicar a los agricultores eso, que tengan confianza y como mencionaba también el colega, tengan esa apropiación de la información, ¿no? Entonces, ¿qué significan esos conceptos? Y obviamente en qué está dado los pronósticos.
Y luego en el paso D es ya entender cómo o qué tipo de prácticas puedo generar en mi cultivo, en mi finca, para hacer frente a esos eventos. Entonces, ok, ya aprendimos que tenemos información climática, que es histórica, sabemos de dónde viene, cómo se mide, sabemos que también podemos tener acceso a pronósticos, entonces pueden ser pronósticos de tiempo, pronósticos de clima, pero realmente ahora, ¿cómo uno esa información a lo que yo hago? Entonces, puedo seguir haciendo lo mismo, mis actividades como mi calendario agroclimático, pero puedo generar otras prácticas adicionales, ¿cierto? Entonces, para eso, yo sé que Jesús David les ha hablado mucho del tema del portafolio de prácticas climáticamente inteligentes, estas prácticas, opciones que tenemos, obviamente, para ser más eficientes en nuestro cultivo. Entonces, acá vemos, por ejemplo, una matriz. Estas matrices están diseñadas para ser, obviamente, generadas por los agricultores. Esto fue un trabajo que se hizo en Colombia, donde teníamos la agricultora puso su práctica que quería para su finca. Entonces ahí es cuando conectamos la finca soñada. Entonces, ok, para la finca La Playa en Miraflores, para llegar a mi mapa soñado, a mi finca soñada, yo quiero y necesito hacer estas prácticas. Entonces voy a hacer una fertilización orgánica, obviamente curvas de nivel o un reservorio, si estoy pensando obviamente en más largo plazo, o como un biopreparado, o cosas ya más de infraestructura como equipos de transformación. Entonces, ¿quién hace estas prácticas? Es súper importante, ¿no? Porque también el tema de innovación agrícola, de cambios, depende del tipo de rol que tiene cada integrante de la familia en generar ese mapa soñado o generar ese cambio, ¿no? Y obviamente también al tamaño de la familia, ¿no? Entonces sabemos, y en muchos de nuestros países, los agricultores, obviamente hay un tema de rezago generacional. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos jóvenes vean nuestra finca o su finca como un modelo de negocio? Entonces, ¿quién hace la práctica? ¿Cuál es el desempeño ante eventos de baja, media, alta lluvia? La inversión es súper importante. Esas prácticas, ¿qué inversión tienen? No solo en dinero, sino en mano de obra, pero también en conocimiento. Muchas prácticas a veces no necesitamos dinero, tenemos todos los materiales en la finca, pero no sabemos cómo prepararlos o cómo hacerlos. El tiempo de beneficio en meses y los riesgos y desventajas. Entonces, ahí ya estamos conectando lo que hacemos con nuestra finca, obviamente para alcanzar esa finca soñada. Acá hay algunos ejemplos, sobre todo porque hay algunos parcelas o hay algunas parcelas comunitarias o asociaciones, por ejemplo en Honduras, que es el tema de cajas rurales, donde varios agricultores comparten un mismo predio y ahí obviamente generan todo el tipo de prácticas y obviamente pues siembran sus cultivos, ¿no? Colectivamente. Entonces es muy diferente cuando se toma una decisión individual, de familia o colectiva, ¿no? Entonces también vemos una foto de cómo un agricultor está tomando información con base en pronósticos. Y algo importante, y aquí va, es el paso E que les mencionaba, es después de haber hecho una evaluación de qué es lo que quiero para mi finca y cuáles son los pronósticos, tomo decisiones. Entonces digo, ok, basado en el pronóstico que me generó la mesa técnica agroclimática, yo qué tipo de práctica voy a implementar en el próximo ciclo de siembra. ¿Voy a ser exitoso o no con ese pronóstico y qué cambio puedo generar? Y un paso acá, y no lo toqué, y ustedes lo van a ver en el manual, es el tema de construcción de presupuestos participativos. Yo sé que es difícil y también para nosotros mismos generar
pues llevar una cuenta de cuánto invertimos, de cuánto costó la mano de obra, la semilla, los insumos, todo el tema de plagas, enfermedades, pero es importante mirar si nosotros queremos transformar nuestra finca actual en una finca soñada, ¿qué necesito? Entonces, no solo, como les mencionaba, dinero, sino también mano de obra y conocimiento. Eso nos permite hacer un portafolio y priorizar qué medidas podemos ir implementando año a año, y obviamente también pedir ayuda, ¿no? En Colombia, cuando hay cambios de gobierno, entonces se generan muchos proyectos que llegan obviamente a nivel local, a las municipalidades, para decir, oiga, los agricultores, ¿qué necesitan? Entonces, si ellos tienen un portafolio de medidas, de prácticas asociado a conocimiento, de información histórica y de predicción, ellos pueden decir, miren, yo tengo una priorización de prácticas y esto es lo que yo quiero que ustedes me ayuden a implementar en mi finca soñada. Entonces, ya para terminar, algunos ejemplos. Entonces, hemos trabajado en Colombia con 4 comunidades, más o menos 60 agricultores. En Honduras hemos hecho el mayor trabajo, en Choluteca, en Tibucá y en Copán, más o menos con 300 agricultores, de los cuales 209 han sido monitoreados. Es súper importante hacer evaluación y monitoreo, y de los cuales 73 agricultores han hecho cambios a partir de PICSA, como sembrar un cultivo nuevo o una variedad diferente debido a la información. También el tema de cambiar el manejo de tierras, o también cambiar la fecha de siembra debido a la información que recibieron, ¿no? Entonces, hay muchas experiencias exitosas. Bueno, es un trabajo reciente, hace 3 años que empezamos PICSA, pero bueno, es también por contexto y también dependiendo de cada uno de los países. En Guatemala, en Olopa, en 2 comunidades, Jesús, David y Carlitos pueden ampliar un poco más el tema. Y lo que les mencionaba, primero trabajamos con los extensionistas, porque realmente la sostenibilidad no depende de CIA, de CICAP, ni de IRI, ni de instituciones internacionales, sino dependen de ustedes, de las instituciones locales, y que realmente están conectadas con los agricultores. Así que estos entrenamientos se hacen primero con los extensionistas, porque ustedes son los que realmente conocen el terreno. Y luego los extensionistas son los que aplican esta metodología con los agricultores. Y al final, solo para recalcar que es muy importante hacer monitoreo, lo mismo que mencionó nuestro colega de INSIBUME, de cómo están funcionando las mesas, lo mismo con PICSA. A partir de este proceso, qué cambios se han generado con los agricultores, y eso nos ayuda a mejorar el proceso. Y ya para terminar, retos y oportunidades de PICSA, el tema de monitoreo y evaluación, como les comenté, el tema de sostenibilidad. Muchos servicios de extensión o entidades que trabajan con extensionismo, por ejemplo, en Honduras veíamos que más del 56% de instituciones que hacen extensión son ONGs internacionales. Entonces, poder mirar un proceso o un paisaje institucional en el tema de extensión hace que estos procesos de PICSA sean sostenibles. Si ustedes no aplican todos los pasos, o ya han hecho alguno de los pasos con sus agricultores o quieren mejorarlos, es una metodología que está abierta. Lo importante es eso, poder conectar esa información que ya tenemos local de las mesas técnicas para hacer un cambio con los agricultores. Ustedes lo mencionaron, el tema de COVID, y sobre todo porque PICSA es una herramienta participativa. Entonces, muchos de los agricultores obviamente no tienen acceso, no tienen computador. Fue interesante ese trabajo que les mencioné con ICAFE, con estos jóvenes. Y bueno, lo que les mencionaba, ¿no? Poder que los jóvenes vean de PICSA o de estas metodologías un tema de trabajo o de modelos de negocios, ¿no? Por ejemplo, en el Cauca, muchos jóvenes, sobre todo uno en especial, a partir de esto decidió estudiar geografía, y ahora él pasa los
mapas de asignación de recursos a sistemas de información geográfica. Entonces provee un servicio a la comunidad para ir actualizando estos mapas de asignación de recursos cada vez que se genera un ciclo de PICSA. Entonces utiliza imágenes de Google y obviamente digitaliza los mapas que ustedes ven en PICSA. Otros se han convertido en reporteros, obviamente documentan toda la información o haciendo algunos spots para poder traducir la información del servicio meteorológico en audios. Entonces yo con esto termino y solo decirles que pues un servicio climático exitoso no es cuando llega la información al agricultor. Eso no debería ser nuestro último componente, y si ustedes ven al inicio yo lo coloqué de últimas, sino realmente cuando se construye con el agricultor desde el inicio el servicio climático para la toma de decisiones. Así que muchísimas gracias y creo que me pasé un poquito del tiempo. Muchísimas gracias, Diana. No, está perfecto, la verdad. Qué buena presentación. Y creo que con esto quedó muy claro para los que no hayan podido participar en los otros espacios que hemos tenido hablando de PICSA. Un muy buen acercamiento y esperamos pues haberles dejado como también el interés para que puedan ver el manual y bueno, digamos que se animen a implementar este tipo de herramientas en sus proyectos, en sus territorios. Bueno, solamente como para dar un poquito de alcance de lo que tú decías, aquí en Guatemala, específicamente en Olopa, que es donde hemos estado implementando en el TESAC, que es el proyecto en el que yo trabajo y dedico más parte de mi tiempo. Ya hemos implementado PICSA con 125 personas. Y también hemos ya tenido cambios que han hecho dentro de sus fincas, sus territorios y decisiones que han tomado, de las cuales tenemos pues algunos videos y algunas evidencias que podemos compartir más adelante para que puedan observar y ver cómo a través de esto se logran generar cambios. Bueno, creo que tenemos igual un espacio de unos 20 minutos, un poquito menos, unos 15 minutos tal vez, para algunas preguntas. Creo que en este momento, pues, los que quieran podemos dejar el micrófono abierto y pueden hacer las preguntas que quieran a Diana en este momento. Sí. Adelante, Hugo. Quisiera preguntar con respecto a la metodología PICSA, ¿cada cuánto esto se puede repetir en un territorio que se va a trabajar, verdad? Una comunidad donde de repente, más el MAGA, ¿verdad? Que ellos siempre van a estar presentes, o el Ministerio de Agricultura, pero en el caso de un proyecto, pues prácticamente son 5 años, pero en el caso de MAGA, que está en las mismas comunidades, venga quien venga, ¿cada cuánto tiempo podría repetirse ese ejercicio de PICSA? ¿O es una sola vez? ¿O cuántas veces lo recomendaba? Cambio. Gracias, y muy pertinente la pregunta. Lo que hemos trabajado nosotros son 2 años de ciclos. Entonces, el primer año se hace un acompañamiento. Obviamente, si hay preguntas de la metodología, muchos de ustedes también tienen otras ideas para mejorar algunos de los pasos. Y luego, obviamente porque las condiciones van cambiando, entonces la idea es hacer un primer ciclo en primera para ver cómo nos va, luego en postrera, obviamente dependiendo también de los cultivos. En café, como les mencionaba, es un reto que tenemos ahorita para adaptar PICSA a café, porque las decisiones son totalmente diferentes y obviamente hay información de más largo plazo que es también muy relevante. Y el segundo año se deja para el tema de sostenibilidad. Entonces, ya como usted lo mencionó, MAGA siempre va a estar ahí, entonces queremos que PICSA haga parte de sus actividades cotidianas. Entonces,
para que lo vean como un proceso, ¿no? Entonces, ok, ahí está paso, esta dinámica que yo puedo incorporar en mi diálogo que tengo día a día con los agricultores o cuando me reúno con ellos. Entonces, la idea es que esos pasos que son claves hagan parte del día a día con sus agricultores, ¿no? Porque está siempre saliendo información y conectándolo con las mesas técnicas agroclimáticas. Pero lo recomendable son mínimo 2 años. Ok, gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Jesús, si puedo. Claro, Héctor, adelante. Diana, buenas tardes. Muchas gracias. Excelente presentación. Gracias. Aunque usted mencionó algunos aspectos, me gustaría que nos contaras cómo PICSA integra el conocimiento ecológico local, ¿verdad? Nosotros estamos desarrollando algún tipo de trabajo en entomología aquí con unos colegas de McGill, pero lo hacemos en Calchiquel y sí hemos notado que hay bastante aporte, ¿verdad? Desde el conocimiento ecológico local. ¿Cuál es la experiencia de ustedes y cómo lo integra PICSA? Sí, hay una parte de PICSA, sobre todo en el tema de unir la percepción y el conocimiento local. Lo van a ver en el documento de Cauca, que es cuando se trabajaron con comunidades indígenas, porque también hay bioindicadores, ¿no? De flora, fauna, que son muy locales y otros muy a nivel regional. Entonces, cuando trabajamos en Perú con comunidades andinas de papa también, y en Cauca, lo que nosotros hicimos fue una validación de esos bioindicadores, ¿no? También, bueno, me imagino, no sé, en Guatemala si utilizan el tema de las cabañuelas o no. Entonces, en Colombia también lo hacen, pero es muy importante validar ese conocimiento ancestral, ¿cierto? Porque dado el tema de variabilidad climática, se ha perdido mucho de esos bioindicadores, ¿no? Obviamente nuestros abuelos no necesitaban el servicio meteorológico para hacer sus actividades, y hay ciertos indicadores. Entonces, obviamente lo universal, las hormigas, obviamente la floración de ciertos tipos de árboles, cuando van a iniciar las lluvias. Entonces, es muy importante hacer esa documentación de qué tipo de percepciones. Yo les puedo compartir un documento que hicimos de rescate de algunos casos de estudio en Bolivia, en Perú, en Colombia y en Senegal. Entonces, de esos bioindicadores. Pero sí, la idea es que PICSA, cuando hablemos de percepciones de cómo conectar, es un diálogo entre esa homologación ancestral y las nuevas tecnologías o esa información científica, cómo conectamos datos de estaciones meteorológicas para validar nuestros indicadores. Muchas gracias, Héctor, por la pregunta y Diana por la respuesta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, adelante. Les saluda Carmen de Plan International. Quisiéramos hacer una consulta. Nosotros actualmente vamos a iniciar un proyecto en el área de Quiché, Baja Verapaz, con relación a corredor seco, cambio climático específicamente, y estamos interesados en la metodología PICSA. Nosotros quisiéramos saber o conocer con quién podríamos abocarnos directamente y si es posible una transferencia de esta metodología para poder, digamos, negociar el aplicarla en el desarrollo de nuestro proyecto. Muchas gracias. Sí, ahí tienes a Jesús David y a Carlitos ahí en Guatemala, o sea que con ellos y obviamente en lo que yo les pueda ayudar, bueno, totalmente dispuesta a poder compartir esas lecciones aprendidas y me alegra mucho tu interés. Carlitos. Sí, buenas tardes. Claro, con mucho gusto podemos
podemos apoyarle en esto para mostrarle más detalles de la metodología PICSA. Justamente estamos iniciando trabajos con la Mesa Agroclimática de Quiché y allí está participando activamente el MAGA, el jefe departamental, junto con algunos extensionistas del departamento, y también tenemos apoyo de el BETAS, que es Cooperación Suiza. Entonces, pues a través de ese espacio de mesa, seguramente podemos brindarle el soporte que necesita para el tema de PICSA. Con gusto nos puede contactar, seguramente Jesús David puede compartirle nuestros correos o podemos aquí en el chat de esta reunión podemos compartirle también mi correo para que usted se pueda poner en contacto con nosotros, pero con gusto podemos apoyarle. Claro que sí, yo creo que lo más conveniente, si quieres, podemos colocar los correos electrónicos, Carlos, en el chat. Yo ya voy a poner el mío, si quieres tú coloca el tuyo y con muchísimo gusto podemos, dentro de lo que podamos, los podemos asesorar. Muy bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Adelante, Hugo. Sí, disculpen, como nadie hace preguntas, pues sí, con respecto a la participación, ¿verdad? Están tímidos. La participación de género. Yo sé que los hombres, pues prácticamente podemos decir, en nuestro territorio, prácticamente los hombres lo saben todo, ¿verdad? Es casi el término machista, pero consideramos que hay mujeres que también manejan la parte comunitaria, la parte ecológica, la parte ambiental y la parte productiva. Entonces, le pregunto ahí a la doctora, ¿verdad? Con respecto a lo que ella, la experiencia que ha tenido cuando ellos están dando toda su experiencia ancestral, hasta cierto punto nueva también, ¿verdad? ¿En dónde ha visto más la participación ella con respecto a en la mujer o en el hombre, o complemento de todo, ¿verdad? Porque hay lugares aquí en Chiquimula donde atrevo a decir que hay hombres que dicen, no, a las mujeres no las inviten, aquí los hombres son los que saben esto, ¿verdad? Y yo ahí sí casi no comparto ese criterio, pero todos los países tienen sus diferentes culturas, ¿verdad? Entonces, con respecto a su experiencia, ¿cómo ha visto esa participación del empoderamiento de la mujer con respecto a, en el caso de Guatemala, que ha sido muy machista, ¿verdad? Y yo valoro mucho a la mujer con esos conocimientos y la participación y el manejo de prácticamente de toda una producción y hasta en el dinero. Cambio. Sí, bueno, ahí Carlitos y Jesús David me ayudan en Guatemala, pero bueno, hemos tenido muy buena participación de mujeres en Guatemala. Pero, por ejemplo, en Colombia está muy dividido. Hemos trabajado en el Caribe, en el norte, donde hay una comunidad muy fuerte de hombres y eso es como la mujer está encargada de hacer el almuerzo o del tema de la cocina, mientras los hombres participan en PICSA. Y ese tema participativo hay que tener mucho cuidado, y lo digo porque hay muchas experiencias en África donde el tema participativo y empoderamiento genera violencia en el hogar, ¿cierto? Entonces, como no te corresponde participar a ti, sino yo voy a las reuniones. En Latinoamérica no ha pasado a eso, al tema de violencia, al tema participativo, más bien se ha empoderado el tema de mujeres y lo hemos visto cuando hacemos el tema. PICSA se puede hacer de varias formas. Por ejemplo, el tema del calendario agroclimático lo colocamos para que lo hiciera el grupo de hombres, los dividimos, hombres, mujeres, y habían unos jóvenes participando. Entonces queríamos saber cuál era su percepción y cuáles eran las actividades que ellos realizaban en su finca. Fue súper interesante porque las mujeres decían, realmente yo sí hago actividades en la finca y realmente yo sí quiero mi finca soñada, quiero obviamente mi cosecha de agua, mis huertas, quiero tener mayor acceso. Y bueno, por ejemplo en Colombia, que el frijol es el tema
no importa si haces todo un tema de mejoramiento, si al final no tienes el gusto o no tienes la aprobación culinaria de las mujeres, ¿no? Entonces es un tema más de consumo. Entonces ha sido súper interesante ver ese tema de género en Colombia y el empoderamiento de las mujeres. En Honduras es un tema equitativo. En Choluteca, en Intibucá, que hemos trabajado, ha sido muy buena participación y sobre todo porque PICSA convoca a la familia, no convoca a solo un miembro. Entonces es bienvenido los jóvenes, obviamente toda la familia. Y algo súper importante es que si alguien no puede venir a lo de PICSA, obviamente no vino a la primera reunión, a la segunda, entonces tiene que haber un diálogo de la familia porque los procesos obviamente son transversales y continuos. Entonces PICSA invita a la familia y a mirar esos roles de género. Hola, buenas. Adelante. Hola, bueno, mucho gusto, gracias por el pase. Bueno, Douglas Benavides nuevamente de SNB. Sí, yo entendí al colega anterior también es nuestro interés conocer cómo es la participación de la mujer en estos procesos, pero como decía la colega, creo que estamos claros que estamos en países, trabajo en Honduras y Nicaragua, con una cultura machista, pero cada día menor, diría yo, pero sí donde prevalece un patriarcado. Debemos de tener mucho cuidado porque hemos tratado de forzar desde algunos proyectos de desarrollo la participación de la mujer. Y está bien, pues, crear las condiciones para que ellas puedan participar, pero nos hemos dado cuenta que muchas veces al tratar de involucrar a la mujer en todos estos procesos, lo que hacemos es que le sumamos tarea, ¿no? Además de participar en las reuniones y de poner un huerto en la casa que lo atiende la mujer, mantiene sus roles de cuidar a la familia, de cocinar, de estar a cargo de los niños, de estar a cargo de los quehaceres de la casa. Entonces, transformamos muchas veces nuestro interés de buena voluntad de que la mujer participe, lo terminamos transformando en algunos procesos perversos de cargar más el rol que tiene la mujer ya supercargado en el hogar. Y no va por ahí la cosa. Creo que muchas veces, además de que cargamos con actividades, que el huerto, que las reuniones, que en todo lo que promovemos, que participe la mujer, y si al final, a la hora de distribuir la producción, a la hora de vender la producción, aunque la mujer se haya integrado a todas las actividades y sigue siendo el hombre quien decide cómo utilizar los ingresos, pues en tema de género estaríamos haciendo muy poco. Creo que nosotros podemos crear las condiciones para que participe, haciendo las reuniones en horarios que ella pueda participar, creando condiciones para si va con los niños que se puedan atender a los niños, pero tener mucho cuidado en querer forzar muchas veces la participación de la mujer en actividades que vienen a recargar más ya el rol sobrecargado que tienen en el hogar, y debería de pasar más por políticas de empoderamiento, de trabajar no por un lado con la mujer y otro lado con el hombre, sino que el hombre se dé cuenta que la mujer tiene un aliado que le puede ayudar a administrar mejor los recursos de la finca, los recursos del hogar, y por ahí pasan los temas de género desde mi punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias, Douglas. Yo quisiera dar un poquito de alcance a lo que ha dicho Diana con respecto a las preguntas. Precisamente esta semana terminamos de analizar datos del proceso que hemos llevado con las comunidades de Olopa, en donde en varias de ellas las que han avanzado más han sido las mujeres. Y nos hemos enfocado más en ese sentido, trabajando con PICSA con ellas para actividades principalmente de patio, ¿no? La ventaja es que pues ellas siempre han asistido por su propia voluntad y pues porque de una u otra forma han visto que eso ha generado el conocer del tema del clima, el conocer de información agroclimática, el conocer de semillas, les ha ayudado para mejorar principalmente en la zona del tema de la seguridad alimentaria incluso los ingresos. Y lo que hemos logrado ver es que, por lo menos en el caso específico de esas comunidades que hemos trabajado, que son 5 en Olopa, hemos visto que el empoderamiento de las mujeres sobre esas actividades sí ha mejorado su acceso a los recursos, incluso han
podido tomar decisiones sobre el uso de esos recursos. Entonces yo creo que digamos, el proceso debe ir más como hacia, o sea, mejor dicho, ellas mismas lo van llevando a uno. Si uno ve que hay la voluntad de parte de ellas y ellas mismas están viendo que hay beneficios, ellas mismas se pueden ir vinculando, digamos que de forma natural se va dando esa vinculación. Y en este caso, como les digo, hemos visto el ejemplo de que poco a poco se han empoderado y han comenzado a mejorar sus ingresos para la familia y la seguridad alimentaria, que también es una de las preocupaciones mayores que tienen muchas de las mujeres el día a día en esos territorios. Si les interesa para una próxima oportunidad, podría compartir los resultados de nuestro trabajo de investigación con respecto a estas comunidades y esos datos. Esos datos podría compartírselos para que ustedes vean cómo ha sido el cambio con respecto al empoderamiento de las mujeres tras la implementación de prácticas ASAC priorizadas a través del uso de la herramienta PICSA. Bueno, creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Si alguien más se anima. Martín, ¿tiene levantada la mano? Muy bien, Martín. Muchas gracias, aprovechando de que hubieron pocas preguntas. Miren, nosotros como la Unidad de Cambio Climático hemos tratado de impulsar las mesas técnicas agroclimáticas junto con la herramienta PICSA para transferencia de conocimiento. Nosotros como Ministerio de Agricultura contamos con un manual se llama de campesino y el sistema MILPA, en el cual prácticamente es aprendiendo doble vía. Pero yo creo que ustedes han contemplado una renovación de agricultores. Nos preocupa a nosotros desde el punto de vista de que la juventud no está perdiendo el interés de ser agricultores. Y creo yo que el intercambio de experiencias, utilizar nuevas tecnologías, eso puede hacer que nuestra juventud siga teniendo ese interés por ser agricultor, de que se tecnifique la agricultura. ¿Se ha contemplado en PICSA poder ver a la juventud como una nueva generación de agricultores que tengan ese conocimiento como lo de la mesa técnica agroclimática, una agricultura climáticamente inteligente, utilizando tecnología para evitar la migración? Sí, muy bueno, Martín, y eso es un poco de los retos que tenemos con PICSA. Y como mencionaba, tenemos algunos temas interesantes y es el hecho, por ejemplo, de unir estos servicios de los jóvenes en el tema de digitalización de información, de estos mapas de asignación de recursos, obviamente para que ellos puedan brindar un servicio a la comunidad, el tema de drones. En Honduras estuvimos también con la SAC, trabajando el tema de que se empoderaran los jóvenes de los drones para poder tomar fotografías de los predios y hacer como mapas de vulnerabilidad y obviamente de recursos de sus propias fincas, obviamente conectando también el sector privado con este tema de servicios para los jóvenes. Otro es el tema de comunicaciones. Yo creo que ahí los jóvenes son súper claves. Teníamos, por ejemplo, algunos niños, yo diría, algunos niños que asistían a la mesa, a las sesiones de PICSA, perdón, tenían 14, 15 años y entonces cogían la cámara que uno tenía, iban tomando fotos, documentando también el proceso. Entonces yo creo que ahí hay algo interesante y lo que les mencionaba con estos jóvenes líderes comunitarios, sobre todo en el tema de café y de estos cultivos, ¿no? Entonces, cómo generar esa inclusión de ellos para que vean un tema de tecnologías de información y comunicación para mejorar los procesos de PICSA. Y bueno, ahí Jesús David también tiene un tema que se está trabajando y es una herramienta didáctica de PICSA, pues no solo que sea un manual, obviamente en papel, sino que realmente se pueden entrar el tema interactivo. Ustedes también
con Jesús David y con Carlitos han visto el tema de juegos para poder generar todo el tema de prácticas climáticamente inteligentes. Entonces yo creo que hay muchas cosas, muchos retos, muchas oportunidades para trabajar con los jóvenes y apropiarlos de estos procesos. Sí, en ese sentido, Dianita, también darle un poquito de alcance. El mismo Martín participó la vez pasada en un juego que hicimos, ¿no, Martín? Perfecto. Estuvimos jugando de forma virtual y tenemos una versión de ese mismo tipo de juegos para jugar con los agricultores, ¿no? Sí. Bueno, creo que hemos llegado casi al final de la presentación. De mi parte, pues extenderte el agradecimiento, Diana, por la participación el día de hoy. Creo que ha sido pues muy enriquecedor para los asistentes al diálogo de esta tarde, todo lo que mostraste, todo lo que hemos podido compartir. Y pues quiero dejar la palabra finalmente a Martín, ¿no? Adelante, Martín. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Diana, por tu tiempo. Qué gusto volver nuevamente a escucharte y poder contarte que de una mesa en la cual está en Chiquimula, Olupa, en Chiquimula hemos tenido ya, creo, vamos para 10, 11 mesas en las cuales está participando activamente el Ministerio de Agricultura junto con el INSIBUME. Eso se trata de poder vincular. Y una de las preguntas que decían, y que tenemos que reconocer el trabajo en equipo. Reconocer de que no solo es acción del Ministerio de Agricultura o el Servicio Climatológico, en este caso INSIBUME, el compartir la información, sino que todo el sector. Creo yo que es importante. Y las mesas técnicas agroclimáticas nos agrupan y nos hacen más fuertes localmente para las tomas de decisiones. Y muchísimas gracias por tu tiempo. A cada uno de los compañeros que han estado aquí presentes. Gracias por el tiempo y nosotros, Comunidad de Cambio Climático, con el apoyo de CICAPS, Jesús, Carlitos, estamos generando estos diálogos en beneficio y para que se dé a conocer las acciones que tenemos aquí en Guatemala. En este caso, hemos contado con la participación de varios expositores que están fuera de Guatemala, pero que tienen trabajos aquí en Guatemala que vienen a fortalecer la toma de decisiones. Entonces, muchísimas gracias, Diana, por tu tiempo, Jesús, por la coordinación y Carlos por ese apoyo que nos brindan a nosotros, Comunidad de Cambio Climático, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Y será hasta el próximo lunes que tengamos el gusto de volver a compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Gracias, gusto. Gracias, feliz tarde. Gracias. Compañeros. Gracias, feliz tarde, saludos. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Mucho gusto, feliz tarde a todos. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tardes, ahí Jesús, gracias. Desde Con gusto, Chiquimula. Hugo. Con gusto. Feliz tarde, Jesús. Feliz tarde a todos. Nos vemos en 8 días. Feliz tarde. Saludos a la ingeniera en Colombia, Janita Llanes.